Saludos a todos, espero estén bien. Hoy vengo a compartir un contenido donde ciertamente, pues yo vengo hablando sobre él, pero jamás he, tomado la iniciativa de grabar y explicar con claridad qué es y cómo funciona y bueno, el beneficio de sustituirlo por uno de calidad. Eso es el BMS, ¿sí? Voy a dar la definición como tal, voy a explicar los beneficios y los problemas que tienen los BMS originales de las motos eléctricas, ¿sí? El video va a ser extenso porque lo he tratado de resumirlo. Este es como el quinto video que hago y de verdad que no hay manera de que me quede corto. Así que voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Lo quiero explicar bien de la manera hasta más criolla posible para que puedan entender la problemática de esto y el beneficio, por supuesto. Así que arranco de una vez. ¿Qué es el BMS? El BMS básicamente es un circuito electrónico que se encarga de supervisar el conjunto de baterías de litio que se encuentra en una batería principal. Esto que está acá es una batería, voy a dar el ejemplo para este tipo de batería. Batería de Varadero o batería de Teso, ¿sí? Va a ser el mismo ejemplo. Este tipo de batería, o esto que está aquí es la batería principal, pero internamente tenemos un total de baterías. Si es para la Teso, 20 baterías. Si es para la Varadero, Habana, vayamos, 24 baterías. Dentro de esto hay 24. Si es para la Teso, hay 20 baterías más. Esto para que lo conozcan ahí. La S se denomina en la electrónica baterías en serie. Son baterías en serie, o sea, 20 baterías en serie. Se refiere a eso. Ahora, la química que usa este tipo de baterías se llama LiFePO4. Se usa baterías prismáticas y bueno. Pero esta es la química. Aclaramos, el BMS funciona únicamente para baterías de litio. Me han preguntado en ocasiones, ¿se le puede colocar a mi batería de plomo? No, no aplica para baterías de plomo. Entonces, vamos a explicar uno de los problemas que tienen estos BMS. Primeramente, básicamente, ¿cómo funciona? Por medio de estos cables. Esto es el BMS original de este tipo de moto. Y aquí de una vez digo que es lo básico que tiene que tener un BMS. Esto es un BMS básico. Por medio de estos cables que están aquí abajo, él empieza a hacer el control de cada una de las baterías internas. Batería 1, batería 2, batería 3, 4, 5, hasta llegar hasta la número 20. Aquí tenemos la batería número 20. Y él empieza a supervisar el estado de cada una de las baterías y así toma el control para decirle tanto al cargador como a la moto, que es nuestra fuente de descarga, si te voy a entregar energía o no. Eso es básico de todo BMS, lo mínimo que tiene que tener. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros cargamos? Debe haber un voltaje final de carga y un voltaje de descarga mínimo. La recomendación para baterías LiFePO4 como norma debe ser 3.60 voltios y debe tener una descarga de 2.5 voltios. Esto es la norma para que tu batería dure y perdure bastante tiempo. No es recomendable descargarla a voltajes profundos. Quiero aclarar este punto acá. Estos tipos de BMS tienen un problema, que en vez de cargarla a la norma, la cargan a 3.80 voltios y la descargan a 2.2 voltios. Y esto se resume a que tu batería va a tener menos vida útil. Estás sometiéndola tanto a cargas elevadas como a descargas más que profundas. Eso se resume a que tu batería, en vez de durarte X tiempo, le vamos a reducir la vida útil. ¿Cómo funciona? Vamos a mostrarlo aquí rápidamente.
vamos a suponer, aquí tenemos el cargador, aquí debe estar el BMS de por medio, conectado al cargador, por así decirlo, y el conjunto de baterías. ¿Ok? Dijimos que 20 baterías. Supongamos que aquí tenemos 20 baterías. Por medio de los cables que nombré, él empieza a ver el estado de cada batería. Y en el momento de que cualquiera de las celdas llegue a 3.80 voltios, inmediatamente el BMS entra en estado de alerta, aquí lo vemos, porque ya una batería está full y le dice al cargador: no me cargues más, no me cargues más. E inmediatamente creemos que nuestra batería pasa de estar lo vemos así en el cargador. Aquí está el bombillito verde y aquí está el bombillito rojo, dice cargando, y aquí dice full. Y pasa a estar en verde. Y creemos que nuestra batería está cargada. Pero para que de verdad esté cargada, aquí deberíamos tener 3.80 voltios. Aquí 3.80, y vamos a obtener una batería totalmente, digamos, full o balanceada, y ahí sí obtendremos una batería completa. Para el caso de Teso, tenemos 20S, es una batería de 26 amperios hora. Esta es la unidad de almacenamiento de la batería. Y teóricamente, cuando tengamos 3.80 voltios en todas las baterías, deberíamos tener los 26 amperios hora. Es posible que el cargador, cuando el BMS, cuando detecte que una de las celdas o varias de las celdas lleguen a este voltaje, es muy posible que esta batería posiblemente se encuentre en 3 voltios, por así decirlo. Entonces, eso se va a resumir a que esta batería va a estar al 100% y esta posiblemente tenga el 30% o el 20%, por dar ejemplo. Entonces, cuando nosotros iniciamos lo contrario, que ya no estamos cargando, sino que en este momento usamos la moto, que es nuestra fuente de descarga, el BMS, mientras estos valores coincidan o estén dentro de estos valores, el BMS va a permitir entregar corriente de todas las baterías. Pero va a llegar un momento, como esta es la celda que está más baja, va a llegar un momento en que, por dar números, dijimos que esto era 20% y el resto está al 100%, ¿verdad? Por lógica, esta va a ser la primera que se va a descargar. Y teóricamente, de tener una batería de 26 amperios, vamos a tener el 20% de la capacidad total. Vamos a decir que de los 26 amperios hora, tu batería se convierte en 8 amperios hora, por dar ejemplo. Y de tener 70 kilómetros con los 26 amperios, tu batería la empiezas a ver reducida a quizás 30 kilómetros o 20 kilómetros. Y ahí es donde viene el problema. Esto es la raíz del problema de tu baja autonomía. Entonces, vamos a aclarar aquí. Esto es lo básico que tiene un BMS: reconocer los voltajes, identificar y proteger voltaje máximo y voltaje mínimo. No recomiendo nunca descargar a descargas profundas. Hay personas que insisten, cuando la moto se apaga, es porque el BMS reconoció que una celda llegó al voltaje mínimo de 2,2. Y usted viene y le insiste y la vuelve y la prende y rueda 500 metros y vuelve y la prende y apaga y vuelve. Mira, está sacrificando la batería. Ahí le está quitando el doble de vida. ¿Qué debe de tener un BMS de calidad? ¿Qué te ofrece un buen BMS? Un BMS te puede dar el porcentaje de lo que dispones de la batería, tal como un teléfono. Te puede marcar la potencia que es en vatios, que para mí es un factor importante. Te puede marcar los amperios hora, te puede marcar los ciclos de vida. Bueno, este factor para mí es muy importante. Temperatura, te mide la temperatura de las celdas, cosa que jamás esto lo va a hacer. Y si una batería llega a una temperatura indicada,
de protección, que por cada fabricante es distinto, pues el BMS corta y no vas a tener más salida, ¿ok? Esos son factores importantes. Pero ¿qué es el que más importa aquí? Se llama, cuando un BMS tiene esto, créanme que aquí existe la magia o el beneficio de que la batería te va a durar muchísimo tiempo. Vamos a hacer un paréntesis. Existen los pasivos y los activos, balanceadores pasivos y activos. El pasivo yo no lo recomiendo, al menos de que tengas esto. Si tienes esto, bueno, es mejor tener un pasivo. Yo recomiendo son los activos. Voy a explicar por encima. Los pasivos sacrifican la energía de una celda o de la celda mayor, por así decirlo, y quema esa energía para lograr al final que todas las baterías se encuentren iguales. Mientras que el activo le dice, yo tengo mucha energía, yo soy la batería 1, tengo mucha energía, te voy a regalar energía a ti. Y de esa manera no desaprovechamos energía y no le quitamos vida a una batería sacrificándola. ¿Ok? Eso es básicamente, hay más que explicar de aquí, pero no es el término. ¿Cómo funciona el balanceador? Vamos a dibujar aquí y hacer el mismo ejemplo anterior, pero vamos a cambiar la unidad. Dijimos que la batería de Teso es una batería de 26 amperios hora. Y yo voy a cambiar esta unidad a 26 litros, ¿ok? Litros de agua para que me entiendan. Podemos decir que esta batería tiene un 100%, esta batería tiene un 90%, esta tiene un 50% y esta batería tiene un 20%. Esto fue a raíz del estado de afectación que vino antes del BMS, o incluso estar en reposo guardada hace que se desbalancee de esta manera, porque las baterías internas tienen una resistencia distinta a las demás. Entonces nosotros venimos ahorita, iniciamos el cargador, empezamos a cargar. Por supuesto, ya aquí está cargado. El BMS empieza a reconocer los voltajes, como nombré anteriormente, y dice estoy full, ok, dejo de cargar. Pero aquí es donde entra la magia del ecualizador o del balanceador, y él empieza a reconocer los errores que tenemos en la batería por medio de la unidad de voltaje. No es lo mismo voltaje a amperaje, pero sin embargo van de la mano. Entonces él se da cuenta que aquí hay un desbalance y empieza a actuar el balanceador, valga la redundancia, a equilibrar la batería. ¿Cómo lo hace? Él dice, ya va, aquí yo tengo mucha energía y aquí hay poca. Vamos a regalarle la energía para acá. Y esta de repente tiene mucha también. Posiblemente aquí me dice, no, aquí yo todavía tengo mucha energía, vamos a darle a este. Cuando esto finaliza, vamos a tener una batería de 100, bueno, vamos a hablar, porque aquí sacrificamos energía. La batería número 1 se encontró al 80, la 2 al 80, y de tener una batería, dijimos que el 20%, vamos a dar un ejemplo de, vamos a poner aquí, 5 litros de agua, se convierte en tener una batería, vamos a poner 15 litros de agua. Después que digamos que finaliza el balanceador. ¿Y qué pasa cuando nosotros ya tenemos esto totalmente balanceado? Dijimos el 80%. Teóricamente estoy aquí diciendo que este es el 80%. Nosotros ahora sí iniciamos esta carga. E inmediatamente el cargador reconoce que todo esto está equilibrado y vamos a obtener ahora una batería de 15 litros balanceada teóricamente a 26 litros. Y es donde nuestra moto
de entregar anteriormente 30 kilómetros, nos está entregando ahora 70 kilómetros. Ahí es donde está toda la magia. Por supuesto que cuando nosotros tenemos mucho tiempo usando esta batería y sacrificándola a 2,2 voltios y estresándola a descargas profundas, apague, prenda, venga, cargue a temperaturas inadecuadas, entonces ¿qué vamos a hacer? Que esta batería la vamos a afectar, y en vez de almacenar los 26 amperios o litros que deben entrar acá, se degradó tanto que posiblemente esta batería almacene 20. Y ojo, estoy dando el ejemplo de una, existen 20 baterías en total, posiblemente tengas 3 afectadas y jamás va a reconocer estos 26 litros por el estado de afectación. Va a llegar un momento que de los 26 posiblemente te reconozca, de los 26 litros vamos a tener un total de 20 o 22 litros. Por dar números, estamos dando ejemplos, ¿sí? Y por supuesto, nuestra batería de entregar 70 kilómetros, jamás nos va a entregar eso, y ahora vamos a reducirla a 60 o 65 kilómetros. Por supuesto, hay una mejora en la batería, notoria, pero es donde yo aconsejo hacer este trabajo antes. Desde el inicio es lo correcto, dado que estos BMS tienen el problema de que van sacrificando la batería muy poco a poco, pero a la larga es mucho lo que va a hacer. Bueno, por supuesto nosotros recomendamos sustituirlo. Existen muchos tipos de BMS, por eso aclaré pasivos, activos. Esa tarea pues la dejo como tal. El que quiera sustituirlo lo puede hacer, no hay ningún problema. Hay que tener la precaución, por supuesto. Estamos trabajando con 60 y 72 voltios en DC, que es mucho voltaje, y eso maneja mucha corriente. No es que es un riesgo que te vas a electrocutar, es que es un riesgo que puedes hacer un corto, y bueno, hacer un corto a ese voltaje es mucho el peligro que se maneja. Por supuesto, son baterías de litio, son seguras, estas baterías son muy seguras, pero con un corto, créanme que el caos va a ser grande. Este beneficio de tener un BMS adecuado va a hacer que tu moto te pueda durar, no estoy diciendo mentiras en los números, que te pueda durar 10 años. Y no estoy diciendo mentiras, son 10 años entregando 70 kilómetros. Posiblemente al finalizar esos 10 años, la batería siga funcionando y te entregue un 10%, un 20% menos que de los 70, o sea, 60 kilómetros. Con los cuidados, por supuesto, adecuados, respetando temperatura, respetando el porcentaje límite de descarga, el estrés de la batería, el sobreesfuerzo de la batería, es la tasa de descarga. Eso es otro término que tendré que dejar para otro video. Pero bueno, son 10 años que puedes usar tu moto, tu batería, sin gastar dinero en hacer colas, en cambiar bujía, en cambiar rodaje, en cambiar aceite. Bueno, insignificante cosas que quizás lo vemos como poco, el que tiene motos de combustión, pero es mucho lo que se ahorra, y más para mí la cola de la gasolina. Por supuesto, nosotros ofrecemos el servicio, tenemos los BMS adecuados para este tipo de batería y cualquier batería de litio, las herramientas adecuadas para reconocer cómo se encuentra tu batería antes y cómo se va después, y eso se lo ofrecemos a todo cliente. Comparto también esto, tengo una batería que debe estar bien en camino, debe llegarme hoy o mañana, no voy a decir la fecha porque no importa. Esa batería está entregando apenas 2 kilómetros. Espero, y pues se le aclaró al cliente, espero y podamos recuperarla. Y de 2 kilómetros van a ver el test
lo que logramos aumentar esta batería. Por eso digo que es totalmente importante. Esa batería, por supuesto, se sacrificó por el mal uso, por estar estancada, por muchas cosas. Bueno, espero el contenido les haya sido beneficioso. Estamos aquí atentos a cualquier pregunta. Nosotros, pues, como podrán ver, hemos respondido todo de la mejor manera. Bueno.